Bueno, pues compañeros, vamos a poner en práctica lo que llevamos aprendido hasta ahora sobre el tema de los polímetros y qué mejor que hacerlo primero midiendo voltaje. Para ello tengo preparado un par de cosas aquí. Tengo una fuente de alimentación, que es estas dos pinzas de aquí, que la he puesto a 5 voltios. Ahora enseñaré una foto de la fuente de alimentación. Luego tengo también un transformador, porque lo que vamos a hacer es medir tanto corriente alterna como corriente continua para ver qué diferencia hay entre las dos, y ahora haremos alguna que otra prueba. Lo voy a hacer con 3 polímetros. Aunque parezca mentira, esto que estáis viendo aquí también es un polímetro. Lo que pasa es que este es un polímetro de banco y incorpora más funciones, porque además también es generador de funciones, valga la redundancia, y osciloscopio. Pero bueno, al fin y al cabo, para que veáis otro ejemplo más de polímetro que podemos tener en el banco de trabajo. Vamos a empezar con el primero, vamos a empezar con el fácil. Vamos a medir voltaje, por lo tanto vamos a ponerlo voltaje continuo, por lo tanto vamos a ponerlo en el simbolito de la tensión en continua, cogemos nuestras puntas y directamente lo que hacemos es ponerla sobre lo que queremos medir. Recordad que la fuente la he puesto sobre unos 5 voltios aproximadamente, y como aquí vemos, pues se refleja que tiene los 5 voltios. Bien, venga, vamos a hacerlo con el otro polímetro. El otro polímetro ya conté en su día que a veces es posible que no necesariamente tenemos por qué tener una rueda como esta. A veces tenemos botoneras. La botonera es exactamente igual, ¿vale? Y la función también. Tenemos aquí que con este simbolito, ojo, que aquí es lo que decía antes, podemos medir tanto en continua como en alterna. Aquí aparece DC, pero si nosotros le damos aquí a este botón de F1 que corresponde con esta función, se pone en AC, es decir, en corriente alterna, ¿vale? Como nosotros queremos medir corriente continua, lo dejamos en DC. Cogemos nuestras puntas y hacemos exactamente lo mismo. Y tenemos ahí, pues aproximadamente los 5 voltios, ¿vale? Vamos a hacerlo con el tercer polímetro, que es el de banco. Vamos a encenderlo y exactamente igual. Ponemos aquí en voltaje, ahí aparece que es voltaje DC, cogemos nuestras puntas y si lo ponemos en la fuente de alimentación, pues exactamente igual. Aquí nos está dando sus 5 voltios. La única diferencia entre este polímetro de banco y estos que estáis aquí, pues que cada uno tiene sus funciones específicas. Hasta aquí la parte de medición en corriente continua. La corriente continua, ojo que depende de cómo pongamos las puntas, porque la corriente continua, una de las particularidades que tiene es que tiene polaridad. Pues si nosotros al medir cambiamos las puntas, mirad lo que ocurre. Voy a poner la punta roja en el positivo y la punta negra en el negativo. Veis que aparece ahí el voltaje, ¿no? Pero mirad lo que ocurre si invierto las puntas. Si pongo el negro en el positivo y el rojo en el negativo. ¿Os habéis dado cuenta de lo que ha pasado? Tenemos ahí un simbolito del menos al lado que nos está indicando que son 5 voltios, pero con la polaridad reversa. Ya empieza a ponerse interesante aquí la cosa. Lo vuelvo a hacer. Si mido con su polaridad correcta, nos aparece los 5 voltios sin el simbolito menos delante. Si invierto las puntas, aparecen los 5 voltios, pero con el símbolo menos delante. Es algo a tener en cuenta porque, por ejemplo, si estamos midiendo fuentes de alimentación, hay que tener muy claro qué es lo que nos presenta el polímetro para saber qué estamos midiendo y de la manera que lo estamos midiendo, ¿vale? Vamos a hacer la misma prueba pero con corriente alterna. Es decir, la corriente alterna pues no tiene polaridad. Voltaje, vamos a medir voltaje porque la corriente se mide en amperios, ¿vale? Pero yo cuando digo corriente alterna vamos a medir voltaje en este caso, ¿vale? Para tener el concepto claro de lo que estamos haciendo. Pues para ello, pues bueno, tengo aquí preparado un transformador que lo que hace es transformar el 220 de la red a 12 voltios. En este caso, como tiene una toma intermedia, pues si no recuerdo mal, creo que este transformador era de 6 voltios, 0, 6 voltios, ¿vale? Si medimos en los extremos nos da 12 voltios y si medimos entre un extremo y el centro, pues tenemos 6 voltios. Pues vamos a hacer la misma prueba. ¿Cómo hacemos la prueba aquí? ¿Cómo medimos voltaje en tensión alterna? Hemos dicho que aquí no tiene polaridad, ¿vale? No pasa nada. Este simbolito de aquí lo vamos a cambiar a justo el que está aquí al lado. A ver si no se me apaga otra vez el polímetro porque me está fallando encima. Ya aquí nos está representando que no es VC, sino que es AC. Vamos a medir aquí, por ejemplo, ¿vale? Y aquí vemos, eso quiere decir que lo que dije antes, pues que no es cierto. Tenemos aquí 25 voltios porque es 12 voltios y 12 voltios, no 6 y 6 como dije antes. Yo también me puedo equivocar. Si midiéramos aquí, pues tendríamos que tener 220 voltios aproximadamente. Y a ver si esto, ahí está, 230 voltios, ¿vale? Si cambiamos las puntas,
exactamente lo mismo. Como esto no tiene polaridad, aquí no va a aparecer ningún tipo de simbología justo delante, sino que directamente nos aparece la tensión que estamos midiendo y punto. ¿Vale? No importa, porque ya hemos dicho que la corriente alterna pues no tiene polaridad. Si lo hacemos con el otro polímetro, con este de aquí, pues aquí tendríamos que cambiarlo en este botón, como ya dije antes, aquí debe de aparecer AC, y si volvemos a hacer la misma prueba, medimos 220, ahí tenemos. Y además se nos marca en rojo. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que cuidado con esto, que aquí con 220 empieza a ser ya peligroso, ¿vale? Y nos lo marca en rojo. Si midiéramos aquí, pues tendríamos también aproximadamente los 24 voltios. Ahí tenemos aproximadamente los 24 voltios, y de hecho que es un poquito más porque están vacíos, ¿vale? Y si medimos entre la punta y el centro, pues exactamente igual, nos debe de dar sus 12 voltios correspondientes. Ahí. Pues compañeros, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya habéis visto que medir tensión es bastante fácil. Cuidado, cuando estéis midiendo tensión a partir de 50 voltios, que la cosa se empieza a poner bastante peligrosa. 50 voltios en continuo a lo mejor puede producir unas cosquillitas solamente, ¿vale? Pero a partir de 50 voltios, depende de lo sensible que sea o que tenga uno la piel, empieza ya a producir calambre, ¿vale? Empezamos ya a notarlo. Y evidentemente en 220 medí, cuidado, porque si se nos van las puntas, producimos un corto y explota y vemos fuegos artificiales. Así que nos vemos en el próximo vídeo.